Muy buenos días para todos. Yo creo que podemos dar inicio. Esperamos que hayan tenido pues un muy buen fin de semana y que hoy, inicio de semana, no sea la excepción. Les recuerdo cómo amanecen los mercados, posteriormente pues cuáles son los hechos calendarios de los cuales debemos estar pendientes el día de hoy, a principio de semana, y finalmente pues cuáles son las noticias que han estado en los titulares todo este fin de semana y evidentemente pues con cuáles es que amanecemos el día de hoy. Entonces lo primero es que como amanecen los mercados, uno podría catalogar los movimientos alrededor del mundo como mixtos, pero así como terminamos los dos últimos días de la semana pasada, pues más bien con tendencia al alza, ¿no? Dow Jones, S&P y Nasdaq moviéndose positivamente, 0,69%, 0,34% y 0,42%. Respectivamente, el FTSE 100 sube 1,78%, y cuando se mira el agregado europeo está subiendo un 2,21%, impulsado principalmente por la bolsa alemana con un 2,41%, y con la bolsa francesa que alcanza a subir un 2,17%. Igual, cuando uno se va a ir a toda Europa, España, Portugal, no sé, uno exótico, Austria, todos están positivos y están subiendo. Si nos vamos para Asia, podemos ver el Shanghai Composite subiendo 0,15%, el CSI 300 haciéndolo en 0,78%, el Hang Seng de Hong Kong subiendo un 1,74%, India sube, y evidentemente ya dentro de Asia empieza uno a encontrar movimientos más bien mixtos. Entonces, por ejemplo, Malasia está cayendo y así, digamos que son, evidentemente, pues nunca hablamos de Malasia, ¿no? Pero esto es simplemente para mostrar cómo, inclusive dentro de una misma región, pues no tenemos los mismos movimientos, y era lo que habíamos venido diciendo desde, yo creo que ya desde hace unos 12 días. Si la semana pasada hablábamos de 9, 8 días, pues ya podemos hablar de unos 12 más o menos, o unos 15 días, en el que los movimientos pues se han hecho mucho más individuales o han respondido mucho más a los hechos individuales, tanto de los mercados como tal, entonces por ejemplo de los commodities, acciones, renta fija y demás, como a las condiciones generales de cada uno de los países. Entonces así amanecemos a nivel global mixtos, pero con tendencia evidentemente al alza, muy puntuales los movimientos negativos y evidentemente obedeciendo a noticias coyunturales y muy puntuales también, entonces de cada uno de los países. Por el lado de los commodities, tenemos el WTI alrededor de los $42.71. Creo que la pantalla de mercado está un punto corrida, si alcanza a ver. Si no estoy mal, lo que está señalado es el WTI sobre los 42,34. Yo tengo aquí un movimiento de 0,87, eso está levemente por debajo, entonces debemos tener un movimiento positivo en este momento de alrededor del 0,70%, y el Brent está más o menos alrededor entre los 44,80 y 45,10, subiendo un 1,01%. Entonces, en principio de jornada lo que tenemos son movimientos mixtos con tendencia al alza en los índices accionarios a nivel global. En temas de commodities tenemos movimientos positivos y ahorita vamos a ampliar eso, pero básicamente obedecen a las tormentas Laura y Marco, que próximamente van a tocar tierra. Una mucho más cerca al Golfo de México, y la otra muy probablemente tome categoría de huracán y vaya a tocar suelo tejano durante, digamos, los próximos días, ¿sí? Entonces eso obliga a que si se dan, pues el primero que va a tocar tierra es Marco, y se espera que toque tierra hoy, y Laura se espera que se vuelva un huracán y toque tierra entre mañana y pasado mañana. Entonces en la medida en que estas tormentas, que ya se ve que por ejemplo Laura se va a convertir en huracán, han hecho que todas esas plataformas offshore y las que están en la costa hayan tenido que cerrar, y estamos hablando, y eso nos lo estudió Osman ahorita en el briefing de mercados diario, alrededor de un 58%, es decir, más de un 50%, perdón, de las plataformas en este momento están cerradas. Entonces, pues, evidentemente por eso, o esa es una de las razones principales que tienen los precios del crudo positivos el día de hoy. Pues que la gente, digamos que por el lado de la oferta está viendo, entre comillas, equilibrio, o por lo menos, pues sí, una falta de oferta. Entonces, pues de cierta manera los precios reaccionan al alza. Como vimos, pues Brent subiendo mucho más que el WTI, pero ambos por encima del 0,70% de apreciación o de subida positiva de magnitud del día de hoy. Entonces, si estamos a nivel global, el VIX cae por debajo de los 23 puntos, 22,46. Esto también le habla a uno de la capacidad de los agentes del mercado para ir incorporando la información. Pues digamos que esto lo hemos tratado, yo creo que diariamente desde que empezó la pandemia, y es el hecho de que al principio pues todas las informaciones y demás le pegaban muy duro a los mercados, y hoy en día
pues después de 6 meses, 5 meses de haber convivido ya con estas situaciones, la capacidad de incorporación de la información es mucho más rápida y evidentemente se puede observar, sobre todo, por ejemplo, en los precios del crudo, cómo reaccionan inmediatamente, digamos, a un hecho climático, pues, o sea, ¿sí? Entonces, pues así amanecimos el día de hoy a nivel internacional, en commodities, en volatilidad, el DXY alrededor de los 94,91, cayendo por debajo de los 93 puntos, mientras tanto nosotros alrededor de los 3.826, eso con respecto al cierre que habíamos experimentado el día viernes, es más o menos una apreciación, o se puede observar más o menos una apreciación, ahí lo pueden ver en la pantalla de mercado que está oscilando bastante mientras voy hablando, de entre unos 5 a 12 pesos. Miren, ¿sí ven? Mientras voy hablando, 10, 14, 8, 10, 6, 7, sí, va oscilando mucho el precio entre los 820 y los 830. ¿Dónde habíamos dicho que estaba la zona de congestión? Entre los 20 y entre los 30. Entonces en este momento estamos metidos en la zona de congestión por encima de los 3.800 pesos. Con los movimientos del crudo a principio de la jornada esperaría uno que sea un día igualmente positivo, pues igualmente es como igual que el mundo, ¿no? O sea, que estemos positivos igual que el mundo y que efectivamente esa caída, por ejemplo, en los valores del DXY, sumado a que hoy por fin, digamos que se conjugan los dos factores, con los precios del crudo subiendo, pues que tengamos una apreciación que nos lleve siquiera, que si logramos romper esta zona de congestión que está sobre los 20, o la zona inferior de el punto inferior de la zona de congestión está en los 20, si logramos romperlo, pues esperaríamos que vayamos a buscar los 3.800 pesos, ahí cerquitica están los 3.797, que había sido un nivel, o ha sido un nivel absolutamente interesante, importante. Posteriormente podemos tener una zona de congestión entre los 70 y los 80, pero habíamos dicho que como las negociaciones y demás, pues lo que habían mostrado eran concentraciones por debajo de los 3.750, pues esperaría uno que haya una cierta fluidez si es que el movimiento efectivamente llega hasta esa mini zona de congestión o esa zona de congestión por debajo de los 797 y que vayamos a buscar los 750 pesos. Si el movimiento es absolutamente amplio, pues ustedes saben que antes de llegar a los 3.700 podríamos parar alrededor de los 3.725. Realmente entre los 20 y los 30 también tenemos unas zonas de congestión interesantes, pero evidentemente como no hemos tenido negociaciones, pues no es que sean tan de congestión, sino más bien de fluidez. ¿Por qué? Porque la última semana y media lo único que hemos visto han sido negociaciones por encima de los 3.750 pesos. Después de los 3.700, pues viene una mini zona de congestión en los 677, 682, 84, para llegar a los 650 o antes de llegar a los 650. Pues esperaría uno que el movimiento pues no sea tan amplio, ¿no? Pero entre los 25 y los 30, los 5 y los 15 antes de llegar a los 600 pesos. Si el movimiento es de desvalorización, que sinceramente uno esperaría que no sea así el día de hoy, ¿no? Pues que primero vayamos a buscar la zona superior, que son los 3.830, 31, 32. Si no quisiera alargarlo un poquito. Posteriormente los 3.850 y a partir de ahí acuérdense que no hay parada, sino es como hasta los 3.880, ¿sí? Y posteriormente 3.900 pesos. No obstante, yo reitero, pues uno no espera que eso suceda el día de hoy, menos con la caída del DXY y sobre todo pues con la apreciación en los precios del petróleo a principio de jornada. Y que uno podría esperar que continúen de la misma manera una vez que Laura y Marco no se van a disipar mientras estoy hablando o mientras avanza el día, ¿sí? Es decir, no van a abrir esas plataformas offshore ni las que están sobre la línea de la costa. Así de sencillo. Entonces, así amanecimos en tasa de cambio a nivel local. En renta variable lo que tuvimos el viernes fue una continuación de los movimientos de apreciación que pudimos observar el día jueves. Evidentemente tuvimos 2 o 3 movimientos, a mi juicio, más que todo de sostenimiento que de corrección. Entonces, por ejemplo, PFO en Colombia se queda sobre los 25.680, moviéndose apenas un 0,08% abajo. Esa, que fue la mayor en volumen negociada, pues evidencia efectivamente un sostenimiento de los niveles más que de desvalorización. Y cuando uno se va y mira el resto en volumen, por ejemplo, entonces se va uno en orden, mira Ecopetrol, que subió un 0,69% hasta los 2.180, y básicamente eso era lo que habíamos dicho, oiga, estamos más bien ya cerquita, estamos a 10, 15 pesos, habíamos dicho, porque estamos alrededor de los 60, 65. De ese punto en el que parece ser, o en el que nosotros podemos leer señales de compra que son más bien los 2.150, esperaría uno, entonces el viernes decíamos que no tengamos baja, pues o sea, descensos más allá de, pero habíamos hablado de cómo se habían podido observar niveles de 2.080, 2.090.
A mi juicio, esto es un movimiento que le muestra a uno efectivamente la fortaleza de esos 2.150 pesos como nivel, no solamente, digamos, de señal para nosotros, sino efectivamente de nivel técnico, ¿sí? Que sostiene efectivamente pues las caídas, digamos, y lo que se pudo apreciar el miércoles fue sostenimiento, el jueves fue apreciación y el viernes un igual movimiento de apreciación con un 0,69% arriba. ISA 3,14% arriba, Grupo Argos 2,32% arriba, CLH sube 7,57%, Grupo Sura sube 2,82%. De los movimientos llamativos más llamativos por magnitud, pues evidentemente el de PFABH subiendo 20,41% hasta los 177 pesos, pero pues digamos que eso es muy propio de la acción, ¿no? Y de el momento que está viviendo en este preciso instante o en estos precisos días, digamos, después de las noticias y demás y de todo lo que se ha venido sabiendo. Entonces así estamos también para el día de hoy. Esperaría uno que haya continuado en los movimientos positivos en la renta variable colombiana, que efectivamente la subida en los precios del crudo, la caída en el DXY, la caída en la volatilidad a nivel global le ayuden, y que en temas de noticias y demás, pues aparte de esto de Marco y Laura, lo que hemos tenido han sido, pues ahorita lo vamos a ampliar, ustedes saben que yo me alargo un poquito, ¿no? Me adelanto un poquito. Hemos tenido muchas noticias de Trump y su campaña electoral. Inclusive se habla de que en la convención republicana, que Ángel me corregirá, pero creo que arranca el día de hoy, en la convención republicana, el que va a tener el voto del partido, o el que va a ser elegido como candidato del partido, simplemente habla una sola de las 4 noches, creo que es la última o la penúltima noche. El señor Trump tiene programados discursos las 4 noches, el señor está en pro del proselitismo como Dios manda. Le ha prohibido a TikTok ya no solamente negociar los chips y demás, entonces que no podían, ¿se acuerdan que la semana pasada terminamos así? Que había dicho que no podían comprar chips, que el que le vendiera a TikTok cualquier cosa y a Huawei cualquier cosa los iba a sancionar y demás. Pues hoy amanecemos con que TikTok no puede realizar transacciones, pues evidentemente en línea o por la aplicación en los Estados Unidos. Entonces, esto lo único que le muestra a uno es que evidentemente el señor Trump, así como la semana pasada dijo, en este momento no quiero hablar con China, ¿sí? Yo estoy ocupado en mis cosas, o evidentemente pues con mi campaña, ¿no? Este principio de semana pues se muestra a uno que efectivamente se va a hacer como el común denominador, por lo menos durante esta semana, o por lo menos cuando los focos de atención se quiten un poquito del señor Trump. ¿Cuándo se van a quitar un poquito? El día jueves se va a producir el simposio económico en Jackson Hole. Acuérdense que se hace 1 o 2 veces al año, pues dependiendo, ¿no? Últimamente se ha hecho 2 veces al año. Y el jueves va a hablar el señor Jerome Powell en vivo en el simposio de Jackson Hole. Entonces la gente también está, digamos, que mirando a Trump en este momento, pero de reojo los agentes del mercado estamos muy pendientes de lo que va a ser el jueves, pues con la intervención del señor Powell en el simposio de Jackson Hole. Entonces, así hacemos en renta variable, asumiría uno que muy positivo el día, o por lo menos positivo, y que efectivamente se sigan correspondiendo esos movimientos al alza con los producidos el jueves y viernes. En temas de renta fija, pues básicamente lo que hemos evidenciado los últimos días había sido un sostenimiento de los niveles. El día viernes tuvimos movimientos que uno podría catalogar como desvalorización, pero evidentemente también podría meterlos en el, digamos, en el haber del sostenimiento de los mismos. Entonces, por ejemplo, tuvimos movimientos en los 24 de 0.5 puntos básicos. Entonces pasamos del 3.64 al 3.64.5. Los 25 pasamos del 25 al 27, un movimiento de 1.9 puntos básicos, 2 puntos básicos. Igual que en los 26, igual que en los 27, igual que en los 28. Los movimientos más amplios se produjeron, los movimientos más amplios al alza. Se produjeron los 30 y 32, los 30 pasan del 70 al 73 y los 32 pasan del 23 al 25, y esos, los 32, fueron los que evidenciaron un movimiento más amplio, pues de 5 puntos básicos. Entonces, cuando uno mira el movimiento general de la curva el día viernes y el día jueves sobre todo, porque el día jueves fue el día que experimentamos la quietud o la pausa en los movimientos de apreciación que habíamos venido observando, primero, entonces continuidad, y segundo, pues que efectivamente dice uno, no podríamos ser ajenos a lo que fue el día viernes, que fue un día de mucho nerviosismo, un día en el que se hablaba mucho de coronavirus, y recuerden que terminamos la semana más bien preocupados porque España, Alemania, Italia, el Reino Unido estaban agregando casos récord, y pues efectivamente digamos que esa continuidad en el movimiento agrega aunado, ¿sí?, a
el movimiento local pues nos produjo este tipo de desplazamiento. Es que fue más bien un desplazamiento que un aplanamiento o un empinamiento de la curva. ¿Listo? Esperaría uno que el día de hoy, más allá de desvalorizaciones y demás, pues se sigan sosteniendo los niveles en los que nos encontramos, es decir, 24 es alrededor del 360, 365 es lo que hemos observado durante la última semana y media, pues más o menos la última semana y media, un sostenimiento sobre esos niveles, y efectivamente, digamos, los movimientos más amplios de valorización y demás los hemos podido ver la tendencia de los 27, tal vez 26 si uno quisiera, en adelante, ¿no? Las expectativas y la perspectiva sigue siendo la misma. Para esta semana la reunión del Banco de la República, creo que es esta, ¿no? Esperen que estoy aquí mirando el calendario. Reunión de agosto, lunes 31, bueno, será la próxima semana, el lunes 31 de agosto. Recuerden que, pues, en medio de esta pandemia y como que esta nueva normalidad, ellos inclusive han tenido reuniones los martes. Pues estábamos acostumbrados a que la hicieran los jueves o los viernes, independientemente de ser el fin de mes o no. Entonces, este 28 o este 27 decíamos, pero pues ahorita están como aguardando hasta el final del mes. Pensaría uno también por el tema información económica y demás, ¿no? Pues, o sea, que nos va a decir la Reserva Federal, por ejemplo. Asume uno que también están esperando eso y que también con base en eso evalúen las condiciones internacionales y demás y tomen la decisión de bajarla o no en esta reunión. Entonces el comentario aquí es, si uno quisiera sacar un porcentaje más o menos entre un 60 y un 90%, pues porque entre encuestas varía ese porcentaje, ¿sí? Pero un 60 es mayoría, pues la mayoría, que podría ir de un 60 a un 90% de los encuestados, está esperando que haya descenso este mes. Evidentemente hay unos que podríamos llegar a considerar que guarden una balita o que guarden un cartucho para final de año, pero los últimos discursos que han estado enfocados hacia el no temor de la manipulación de las tasas, como por ponerlo de alguna manera, pues le hablan a uno que se podría producir este movimiento y de acuerdo a cómo se vengan dando las condiciones y el discurso que den, porque eso yo creo que va a ser lo más importante, qué van a decir si es que la mueven o si es que no la mueven. Pero si la mueven, pues ¿cuál va a ser el discurso? A uno saber si efectivamente lo que habían dicho antes de que no les va a temblar la mano o que están dispuestos a mover la tasa mucho más allá del 2%, pues se pueda uno producir. Por el momento la renta fija se sigue nutriendo de esa expectativa de 25 puntos básicos adicionales. Y evidentemente cuando tenemos días de nerviosismo a nivel internacional, pues no somos ajenos. Y eso pasó el jueves y eso pasó el viernes. ¿Por qué? Porque todo el mundo estábamos absolutamente pendientes, por no poner otro término, no catalogarlo de otra manera, de la situación europea, ¿sí? Porque son los primeros al parecer que les está empezando a pegar la segunda ola y en serio. O sea, ya hoy está mucho más serio de lo que fue hace 8 días. Pero, yo reitero, la capacidad de incorporación de la información por parte de los agentes del mercado nos tiene positivos el día de hoy, porque los agentes del mercado ya absorbieron ese tema de las segundas olas, o parece ser que ya lo absorbieron, y su foco de atención en este momento son los avances en las vacunas y demás, pues que ahorita lo vamos a discutir. Así se amanecen los mercados el día de hoy, renta fija, renta variable, y la divisa colombiana. Hola Santi, acá Osman. Una cosa chiquita, y es que mañana es la colocación de Codensa, son 450.000 millones, es AAA, y hay 2 series, 4 años en tasa fija y un IPC a 7 años. Entonces, pues como es usual, antes de, pues en la mañana van a tener el documento. Y bueno, para recordar, esta semana hay 2, ¿no? Hay Codensa y Sagen, que vendría siendo el jueves. Entonces, pues nuevamente esta semana, cada semana ha tenido en este mes unos números de colocaciones, digamos, alto. Entonces esta semana también, ¿no? Con esos 2 nombres. Listo, eso sería todo. Listo, perfecto. Entonces en calendario pues ya tratamos, digamos, que el local, el lunes 31 de agosto, reunión del Banco de la República. A nivel internacional el día de hoy no vamos a tener publicaciones económicas realmente muy importantes. Hay un índice líder calculado por el Conference Board, pero ese es para China. Y realmente no es que sea un dato muy relevante de cuál estar pendiente, ¿no? El día de mañana se va a publicar la confianza del consumidor calculada por el Conference Board, pero esta vez para los Estados Unidos. Este sí es un dato de importancia media, del cual podríamos estar muy pendientes. Y sobre todo yo creo que se va a mover mucho
o digamos que por lo menos va a estar en la mente de los agentes del mercado, o sobre la atención, un poquito de la atención de los agentes del mercado va a estar ahí, y es la publicación del dato final del Producto Interno Bruto alemán. Y vamos a ver cómo se comportaron. Recuerden que venimos de una contracción del 10.1%, y pues se espera que no hayan variaciones más allá de, si hay una corrección por debajo del 10.1%, pues asume uno así a priori que tendría efectos negativos sobre los mercados. Pero pues digamos que tampoco es que sea un dato de una alta importancia, precisamente por eso, porque ya es el tercero, porque ya es la tercera corrección, y porque pues no se espera que haya una modificación realmente importante. Entonces así estamos en temas calendario. Realmente no es que tengamos hoy de lo que estar muy pendientes ni el día de mañana, más allá de la confianza del consumidor calculado por el Conference Board en los Estados Unidos. Evidentemente salen casas nuevas, ventas de casas nuevas, el índice manufacturero de Richmond, en fin, pero son datos de importancia baja que realmente, o de los cuales realmente mejor el mercado no es que esté muy pendiente. Entonces así estamos en calendario. En temas noticiosos, pues finalmente ya hemos hablado de un montón: las tormentas Marco y la tormenta Laura. Marco, que va a tocar tierra el día de hoy; Laura, que posiblemente se convierta en huracán y toque Texas mañana o pasado mañana. Tiene la gente pues evidentemente muy consternada y haciendo de todo, pues tapiando las casas y todo eso, esas cosas, pues normal, o sea, lo normal. Y evidentemente pues obligó a cerrar todas las plataformas offshore y las que están sobre la línea de la costa. Entonces pues eso nos tiene en commodities como nos tiene el día de hoy. Yo creo que la segunda noticia más importante, que a su vez conjuga la tercera, es el tema virus. La segunda, diría yo, los rebrotes. Entonces, por ejemplo, España agrega 8.000 casos nuevos en 24 horas el día de ayer. Esa es la cifra más alta desde abril. Italia agrega 1.000 casos nuevos desde finales de mayo, que finalizó el confinamiento. Es el dato más alto. Alemania no ha sido capaz de bajar la cifra de 1.000 contagios diarios en los últimos 6 días. El Reino Unido mandó a Birmingham para la casa y bajo vigilancia estricta. Birmingham es la segunda ciudad más poblada del Reino Unido, después de, creo que Londres. Otman me corrige. Entonces, pues la gente se preocupa. Y así terminamos el viernes, y por eso la gente estaba tan nerviosa. Pero ¿qué pasó durante el fin de semana? Que por eso digo yo que agrupa la tercera noticia, esta segunda. Aun cuando anoche, es que estos datos que les estoy dando los leí en CNN Internacional a las 12:20 de la noche, o sea, esto está fresquito, recién calientico, se los estoy diciendo. Lo que también está recién calientico entonces es la aprobación en los Estados Unidos del tratamiento con plasma. La FDA ayer les dio licencia para que empezaran a probarlo. Entonces básicamente se hacen transfusiones de sangre de gente que ya fue contagiada y en teoría tiene los anticuerpos, a gente que está infectada, a ver qué pasa, a ver si pues efectivamente esos anticuerpos empiezan a reaccionar en la persona nueva. Segundo, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer y demás han anunciado avances importantes, y por parte de los Estados Unidos, a AstraZeneca y compañía, que creo que es BioNTech, les dijeron que muevan ese derrier, que les van a dar aprobaciones express y demás. E igual, ese dato no es nuevo, pero nos lo recuerdan hoy, o nos lo recuerdan en las noticias y en los comentarios. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya habíamos sabido que les iban a dar un fast track, y ese fast track hablaba de tiempos menores a 6 meses, cuando por lo general, pues todos sabemos, yo creo que estamos hasta el cansancio de que nos digan y de leer, el proceso puede tomar entre 18 meses y 24 o más tiempo, ¿sí? En 2 años. Y súmenle a eso que las declaraciones del director general de la OMS ayer o antier hablan de, literal, algo así como, voy a citarlo, pues abro comillas: esperemos superar esta pandemia en 2 años con la ayuda de todos. Entonces, pues claro, la gente se pone nerviosa y le toca salir a Trump a decir que ya aprobaron lo de plasma, que la FDA está, mejor dicho, ya en modo fast track para las demás, para BioNTech y AstraZeneca y demás, y pues la gente se pone contenta y la gente se tranquiliza. ¿Por qué? Porque escucha avances. ¿Por qué? Porque escucha tiempo, sobre todo. Y porque, pues efectivamente, a pesar de todas estas cosas, en ninguno de los países europeos hasta el momento se han decretado cierres completos como los que se decretaron hasta finales de mayo. Entonces por eso la gente hoy, a pesar de esas noticias tan malucas, pues las otras son más bien bonitas, ¿no? Y tenemos los mercados positivos precisamente por ese tipo de noticias. Y finalmente, pues que siempre ha estado ahí, digamos que nunca se ha ido, a veces toma más o menos vuelo, ¿sí? Pero ese tema Trump, el tema Estados Unidos-China y el tema de elecciones y todo lo que tiene que ver con el being harsh to China, que es básicamente ser duro
o áspero con los chinos, evidentemente en pro de su campaña. O sea, aquí, y esto, inclusive la semana pasada Ángel lo había comentado, en la medida en que nos vamos acercando a la fecha que es pues de votación y demás, vamos a ir viendo cómo el tema China y el tema sanciones y el tema poderío estadounidense pues empieza a tomar mucha más relevancia. Pero por el momento yo creo que el tema virus, avances en contra del mismo, y el tema climático pues es el que nos tiene como nos tiene el día de hoy. Bueno, entonces muchas gracias pues a todos, muchas gracias por conectarse y un muy feliz inicio de semana.